Saludos, mi querida cibernauta. ¿Debemos obedecer ciegamente a nuestras autoridades? ¿Podemos justificar hacer algo incorrecto bajo la excusa de me lo pidió alguien que estaba en una posición de autoridad sobre mi vida? Hola, te habla tu podcaster Emma de la Cruz. Soy esposa, madre y profesional y créeme que puedo entender exactamente cómo te hacen sentir esas preguntas. Son preguntas que nos hacen tener dudas en un momento determinado de qué hacer cuando me encuentro en esta posición. Soy esposa por más de 15 años, madre de 3 hijos y profesional del área de la educación con más de 20 años de experiencia. Y luego de cometer muchos errores, cometer muchísimos desaciertos, decidí ir a ese lugar que considero la fuente inagotable, esa fuente infalible, para nosotros encontrar la guía correcta para este tipo de preguntas que podamos tener en la vida. Y precisamente de esto se trata Mujer Virtuosa. Este es un espacio que procura dar respuestas a las preguntas que nosotras hoy en día como mujeres tenemos. Mujeres que queremos conducirnos de la manera correcta y que en muchas ocasiones en la sociedad en la que nos encontramos y con tantas opiniones alrededor, no sabemos exactamente qué postura tomar. Si eres nueva, conectándote con nosotros, bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Confiamos que este sea un espacio de edificación para tu vida. Y si eres alguien que se conecta con nosotros de manera habitual, bienvenida de regreso. Qué bueno que nos podemos encontrar nuevamente por esta vía. Quiero animarte a que si aún no te has suscrito, puedas hacerlo activando la campanita y regalándonos un like si el contenido de este episodio es de bendición para tu vida. Quiero también animarte a que no olvides dejarnos tus comentarios. A través de tus comentarios podemos escuchar tu voz, saber exactamente qué piensas, qué opinas acerca de estos temas. Y también puedes a través de los comentarios o a través de nuestro correo hola, mujer virtuosa, escribirnos y dejarnos esos comentarios, esas inquietudes o preguntas que puedas tener acerca de un tema en particular. Y si tienes un tema específico que te gustaría que discutamos en uno de nuestros episodios, no dejes de escribirnos para nosotros poder, en su tiempo, poder abordar estos comentarios. Por favor, escríbeme tu nombre y déjame saber desde dónde nos escuchas para en nuestros próximos encuentros poder saludarte y poderte dar ese abracito virtual que con muchísimo gusto pudiéramos hacer y tener esa conexión más cercana. Así que déjanos saber desde dónde nos escribes, cuál es tu nombre para hacer una mención tuya en nuestros próximos episodios. Pues en esta semana, en este episodio, vamos a estar dando continuidad a mujeres en la palabra que aunque no tienen una mención muy significativa porque su nombre no aparece tal vez como tema, como nombre de un libro o por capítulos en la palabra, tal vez su nombre aparece en un versículo. Sin embargo, la acción que ellas en un momento determinado ejercieron, el rol, la función que ejercieron, han dejado una huella muy grande en la historia. De hecho, su rol en un momento determinado cambió el curso de la historia para una vida, para un hombre o una mujer determinada en la palabra, o para una familia y hasta para naciones. Y tal es el caso de 2 mujeres de las cuales nosotros vamos a hablar en el día de hoy. El nombre de estas mujeres, porque su nombre aparece registrado. En otros episodios vamos a estar hablando de mujeres que tal vez ni siquiera su nombre se menciona, tal vez se refiere del lugar de donde ellas eran o qué ellas hacían, pero no nos dice su nombre. Sin embargo, es importante que nosotros tengamos en cuenta algo. Tu nombre y el mío no son relevantes, no son importantes. Lo que es importante es lo que Dios puede hacer a través de nosotras, cuando nosotras nos determinamos a ejercer el rol que nos corresponde bajo la sombrilla de la autoridad que Dios nos ha dado y caminando con todo el valor de saber que Dios nos respalda si nosotros obramos conforme a su propósito y su voluntad. Pues estas mujeres aparecen en el libro de Génesis a partir del versículo 1.
El nombre de estas mujeres eran Cifra y Púa, o Puá, dependiendo. En algunas versiones encuentro que se pronuncia Púa, en otras veo que tiene el acento en la A, pero vuelvo y te digo, lo menos importante aquí, cuál era el nombre o cómo se pronunciaba el nombre de estas mujeres, sino el rol que ellas ejercieron en un momento determinado. En el libro de Éxodo, dije Génesis, es en el libro de Éxodo donde ellas aparecen en la palabra, en el capítulo 1. Y para hacerte un resumen bien breve de lo que estaba sucediendo, el pueblo de Israel llegó a través de José a Egipto, después de los años de hambre y de él haberse revelado a sus hermanos y de él haber traído a toda su familia, a su papá y a todos sus hermanos y sobrinos y cuñadas a Egipto. Ellos se asientan en la tierra de Gosén y son prosperados por Dios. Pasan los años, pasan muchos años, la Biblia no establece exactamente cuántos años pasaron, pero fueron muchos. Te voy a dar una referencia de qué tantos fueron los años que pasaron, que cuando esto comienza a darse, han pasado más de 300 años desde que llegó José y eventualmente Jacob con toda su familia. ¿Por qué podemos decir eso? Porque el pueblo de Israel duró 400 años en Egipto. Entonces dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 8, ahora bien, se levantó un nuevo rey sobre Egipto, un nuevo faraón, que no conocía a José. Cuando dice que no conocía a José, quiere decir que ya pertenecía o tal vez a otra dinastía, o era tanto el tiempo que había pasado desde el tiempo de José, que José era historia pasada. Todo lo que ese faraón veía era una sola cosa. He aquí, los hijos de Israel son demasiados y numerosos, dijo este faraón, y muy poderosos para nosotros. Estos se están multiplicando así. Dice, vamos, tratémoslos con astucia, no sea que se multipliquen y si estalla la guerra, se unan a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y escapen de la tierra. ¿Por qué el faraón tenía un doble interés? En primer lugar, él no quería que ellos se levantaran contra los egipcios. ¿Por qué él tenía el temor de que ellos se levantaran contra los egipcios? Sencillo, porque ya en ese momento el pueblo de Israel era la mano de obra esclava que construía las edificaciones de Egipto y que también servía de mano de obra tal vez para otras labores. Ellos eran esclavos en Egipto, dice. Por eso tenían ese temor de que se levantara contra el ejército egipcio, porque evidentemente si ellos hubieran tenido una posición de convivencia armoniosa en Egipto, ¿por qué se iban a levantar contra los egipcios? Y dice, y escapen de la tierra. A él no le interesaba que se escaparan, porque vuelvo y te repito, eran la mano de obra del pueblo egipto. Dice, por tanto, pusieron sobre ellos capataces que los afligieran con cargas pesadas. Entonces, a pesar, dice la palabra, que mientras más pesada era la carga que ponían sobre ellos, más se multiplicaban. ¿Tú has visto cosas? O sea, el faraón dijo, mira, vamos a oprimirlos, que ellos se sientan tan oprimidos que ni les pase por la mente rebelarse contra nosotros. Pero Dios era con ellos. Y mientras más los oprimían, más se multiplicaban. En el versículo 15 dice, entonces el rey de Egipto, el faraón, dijo a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, cuando las siervas, permítanme leer aquí, en otra versión, dice, había dos parteras hebreas llamadas Cifra y Fúa, que atendían a las mujeres hebreas, y el faraón les dijo, cuando estén ayudando a las hebreas a dar a luz, fíjense en el sexo del bebé. Si es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla vivir. Y es sencillo, o sea, ¿por qué el rey daba esa instrucción, el faraón daba esta instrucción a las parteras? Porque los ejércitos estaban conformados por hombres.
No habían ejércitos de mujeres en ese entonces. Quienes salían al campo de batalla al frente eran los hombres. Entonces, al faraón no le interesaba exterminar a los hebreos. Como le dije ya anteriormente, de hecho, él tenía el interés de preservarlos, pero él también tenía el interés de diezmar su capacidad, su fuerza de respuesta. Dice, pero las parteras respetaban a Dios, tenían temor de Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les ordenó. Dejaban que los niños vivieran. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué dejaron vivir a los niños, a los varones? Ellas les respondieron, porque las hebreas son diferentes a las egipcias. Son fuertes y dan a luz antes de que la partera llegue a atenderlas. Y Dios bendijo a las parteras de tal manera que ellas fueron bendecidas por Dios por la postura que ellos tomaron con relación a una instrucción directa dada por el faraón, el hombre más poderoso que ellas habían conocido y que se conocía en reinos cercanos, aledaños a Egipto. Los israelitas se multiplicaron y se fortalecieron mucho. Dios les dio familia a las parteras porque ellas mostraron temor de Dios. Vemos cómo estas mujeres se ven en una posición en la que ellas tienen que tomar una decisión. Reciben una orden directa del faraón, del hombre más importante, de una persona que según su cultura era considerado inclusive un dios. El faraón en la cultura egipcia era considerado hijo de los dioses. Era alguien sumamente temido. La palabra del faraón, así como la palabra de cualquier rey de la antigüedad, era una palabra que se ejecutaba sin ser cuestionada bajo ninguna circunstancia. Es irónico ver que en ese deseo del faraón querer diezmar la fuerza de los hebreos y creyendo que la fuerza de los hebreos estaba arraigada en los hombres, no tomó en cuenta el coraje de estas dos mujeres hebreas. Él les da una orden a mujeres entendiendo que ellas van a obedecer y van a obedecer sin siquiera cuestionar, sabiendo que en las manos de ella estaba una gran responsabilidad. El ingenio y la astucia de estas mujeres libró la vida de muchos niños, de muchos, de pasar por una sentencia de muerte en el momento mismo del nacimiento. Estas mujeres se pusieron en una posición en la que inclusive sus propias vidas corrieron peligro, pero ellas decidieron obedecer a Dios. Dice que ellas temían a Dios y no hicieron caso a la orden de Faraón. Y estoy segura que al momento de ellas tomar la decisión de desobedecer una instrucción directa de Faraón, ellas sabían exactamente a lo que se estaban arriesgando. En el momento que ellas lo hicieron, ellas no sabían que Dios les iba a dar gracia. Ellas no sabían que ellas iban a poder llegar delante de Faraón para Faraón darles la oportunidad de explicarse. Ustedes saben que perfectamente Faraón las pudo mandar a buscar sencillamente para ejecutarlas, por no haber desobedecido, por no haber obedecido su instrucción. Ellas no sabían qué iba a traerles el futuro al momento de ellas decidir tomar una posición firme de honra a Dios. Ellas dijeron, esto no está bien. Sin importar quién nos lo esté pidiendo, esto no está bien. Y Dios les da la astucia para ellas responder a Faraón de esta manera como respondieron. Es que ellas son fuertes. Cuando venimos a llegar, ya ellas han parido. No nos da tiempo ni siquiera de ver al niño. Y Faraón quedó bastante satisfecho con esa respuesta. O sea, cuando digo que quedó bastante satisfecho, tal vez Faraón dijo, estas mujeres puede que me estén tomando el pelo, pero no tenía tal vez un argumento para probárselo,
o sencillamente no le dio mayor mente a la idea. Sencillamente nosotros podemos llegar a la conclusión de que Faraón quedó satisfecho porque las despachó para su casa. En ninguna parte nos dice que ellas fueron afectadas o que ellas fueron castigadas por Faraón. Lo que sí nos dice es que ellas fueron bendecidas, que Dios las bendijo. Y nosotros entonces también vemos cómo el Faraón tiene que buscar otra estrategia para deshacerse de los niños hebreos. Y de ahí es que entonces viene la difícil sentencia sobre los varones, los niños varones hebreos, de que el Faraón ya entonces en este caso da la instrucción al pueblo y le dice al pueblo egipcio: miren, cuando nazcan los niños de las hebreas, verifiquen su sexo, y si es un varón, arrójenlo a las aguas del río Nilo. Y es en ese contexto en el que nace Moisés. Moisés, hijo de Jocabed, la persona de la cual hablamos en nuestro capítulo anterior, de cómo ser una madre valiente en medio de una circunstancia adversa. Si no has visto aún ese episodio, te animo a que vayas y busques ese episodio si estás en el proceso de crianza en este tiempo tan difícil, para que puedas ver que tal vez de repente ni tan difícil es el tiempo que te ha tocado en comparación a otras mujeres que tuvieron que vivir circunstancias muchísimo más adversas a las que estás viviendo ahora. Y si Dios les dio a ellas la victoria, si Dios les dio la sabiduría para salir victoriosas en medio de las circunstancias, también te dará la victoria a ti. Pues vemos estas mujeres, a Zilfa y a Púa, cómo dan una respuesta astuta a Faraón. Y esa respuesta astuta le compró tiempo, le salvó la vida a muchos niños hebreos, porque tal vez desde el momento de la instrucción hasta que Faraón se da cuenta de lo que ha sucedido, pasaron meses. No fue que él las mandó a buscar hoy y ya una semana más tarde le estaba preguntando razón de por qué no estaban ellas matando a los niños hebreos. Es probable que fuera cuando los niños comenzaran a crecer y a definirse cuál era su sexo, tal vez por la ropa que le ponían, que Faraón se haya dado cuenta y dijera: ven acá. Pero yo sigo viendo muchos chicos, muchos niños, varones. ¿Y qué pasó con la instrucción que yo le di a estas mujeres? Y Dios les da la sabiduría para ellas salir de delante de Faraón sin que su integridad física se viera afectada. Y nosotras hoy en día nos ha tocado vivir en circunstancias en las que muchas veces nosotras tenemos que levantarnos en contra de instrucciones dadas por personas que están en una posición de autoridad sobre nosotras, porque sencillamente cualquier instrucción dada, no importa dada por quién, si violenta de manera directa un principio bíblico, Dios no espera que nosotras nos sujetemos. Por ejemplo, si nuestras autoridades nos dan, nuestros gobernantes nos dan una instrucción que es contraria a la palabra, a pesar de nosotros tener una porción de la palabra que nos dice que nos sujetemos a nuestras autoridades, esa porción lo dice desde la premisa de sujetarnos a lo básico, de sujetarnos a ser buenos ciudadanos, de sujetarnos a cumplir con las leyes, siempre y cuando esas leyes no contradigan principios establecidos por la palabra de Dios. Y nosotros podemos, de estas dos mujeres, de estas parteras hebreas, sacar lecciones importantes para nuestras vidas en el día de hoy. A mí me gustaría enfocarme en 3 lecciones básicas que nosotros podemos sacar de la respuesta de estas 3 mujeres a esta demanda que hizo el faraón de ellas, de una acción directa que afectara de una manera terrible familias completas y que violentara el principio básico de la vida sobre la cual solo Dios tiene autoridad. La primera lección que podemos tomar de ellas es elegir el temor de Dios, elegir obedecer a Dios versus el temor del hombre. Es verdad, Faraón era una figura prominente, era una figura que tenía la autoridad
de mandarlas a ejecutar en el mismo momento en que él siquiera se oliera que ellas estaban violentando una orden directa. Ellas tuvieron la oportunidad de poner en balanza a quién temer. Temer lo que les pudiera hacer Faraón, que definitivamente no lo quiero subestimar, por supuesto que lo que corría peligro en ellas era inclusive su propia vida. Y quién sabe, me atrevo a agregar yo, la vida de los suyos. No lo sabemos. Sin embargo, ellas miraron a Dios y lo que Dios establece, los principios establecidos, recordemos que en este entonces ni siquiera existía una Biblia. Para este entonces ni siquiera se habían dado las ordenanzas ni las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel eventualmente. Pero había una tradición oral que el pueblo de Israel llevaba de las experiencias de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de las maravillas que Dios había hecho con ellos y cómo oralmente ellos se transmitían esta información de quién es el Dios verdadero. Y estas mujeres dijeron, nosotros no podemos hacer eso, porque el Dios verdadero es un Dios temible. Y es lo que a veces a nosotros se nos olvida hoy en día, que el Dios al que nosotros le servimos es un Dios temible. Y nosotros escogemos mirar la consecuencia inmediata de lo que nos puede hacer un hombre a lo que nos puede hacer Dios, a las consecuencias de nosotros desobedecer principios bíblicos. Yo traigo a la memoria en una ocasión en que el rey David pecó contra Dios cuando se llegó a Betsabé e hizo matar a su esposo. Es parte de otro de mis episodios donde hablo a detalle de cómo Dios trata con David como consecuencia de esto. Pero lo que quiero traer a colación es que cuando Dios, cuando Dios llama a David a colación por él haber censado el pueblo, David manda a censar el pueblo, lo cual lo que mostraba, o sea, tal vez tú dirás, pero ser castigado por Dios por censar el pueblo, lo que pasa es el fondo de ese censo. A través de ese censo, David lo que quería saber era qué tan grande era su ejército. Y él queriendo saber qué tan grande era su ejército, lo que le estaba diciendo a Dios es, yo confío más en la capacidad y el tamaño de mi ejército que en tu intervención en las batallas. Él le estaba diciendo a Dios, tú serás grande y todo, pero yo necesito tener muchos hombres. Y Dios se sintió menospreciado por David, si pudiéramos utilizar esa palabra. Y él manda sentencia a David, mira, por tú haber censado al pueblo, viene castigo para ti, escoge. Tú quieres durar X cantidad de años siendo perseguido por tus enemigos y en guerra, o tú quieres que durante tantos días el ángel de Jehová asole al pueblo con muerte. Y David dijo, mira, yo prefiero caer en las manos del Dios vivo, porque él quizás tenga de mí misericordia. Bendito sea el Señor. Pero nosotros hoy en día mostramos una actitud totalmente diferente. Al momento de nosotros transar nuestra decisión, es como si dijéramos, el Dios vivo es demasiado misericordioso y él no me va a hacer nada, pero este hombre me puede mandar a meter presa, pero puedo perder mi trabajo, pero me pueden expulsar de mi casa, me pueden desalojar. Dime tú, que sea lo que tal vez esa persona que está en una posición de autoridad sobre ti puede hacerte en ese momento, lo cual es sumamente pasajero con relación a las consecuencias que vienen de manera directa de parte del Dios vivo. Pues estas mujeres eligieron el temor de Dios versus el temor del hombre. Ellas pusieron a Faraón a un lado y le dieron la preeminencia a Dios al momento de tomar su decisión. También ellas nos enseñan una lección muy importante, y esa lección es muy relevante para el día que estamos viviendo, para el momento histórico que estamos viviendo hoy en día. Ellas nos mostraron que cuando es necesaria la desobediencia civil, debemos de ejercerla. ¿Y qué quiere decir la desobediencia civil? Desobedecer una ley establecida por algún gobernante. Si en un momento determinado nuestros gobernantes establecen leyes que
estén contrarias a los principios bíblicos. Mira, la excusa, como decía hace un rato, de que la Biblia nos manda a sujetarnos a nuestros gobernantes, no te va a justificar. No, 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 no. A lo que Dios te manda sujetarte a tus gobernantes es pagar los impuestos. A lo que Dios te manda sujetarte a tus gobernantes es cumplir con la Constitución y con las leyes de la Constitución. Repito, siempre que las mismas no estén contrarias a una instrucción dada directamente por Dios en su palabra. Te está hablando de sujetarte a tus gobernantes con relación a respetar el semáforo en rojo y no irte en verde. A no desobedecer a un Ahmed cuando te para porque él estaba siendo imprudente o porque te trató de manera tosca. No, la palabra no te manda eso, te manda a dar testimonio de la luz. Pero si un gobernante de manera directa establece una orden, qué sé yo, que tus hijos sean instruidos con relación a una ideología con la cual tú no estás de acuerdo porque violenta tu libertad de tú instruir a tus hijos. Tú sabías que tú tienes la responsabilidad directa de la instrucción y formación de tus hijos, que ningún Estado está por encima de esa autoridad que tú tienes. Esa autoridad dada directamente primero por Dios y por las leyes actuales. Si en un momento determinado se levanta una ordenanza que violente esto, tú tienes todo el derecho de levantarte contra esa ley y decir, yo no la voy a obedecer. Y Dios no está en contra de eso. Al contrario, Dios honra cuando nosotros nos levantamos en desobediencia civil a favor de la justicia, a favor de la verdad. Y Dios respalda eso. Algo también que nosotros podemos mirar de estas mujeres, una lección importante, es Dios mira el corazón. Estas mujeres buscaron una manera astuta de responder a Faraón, pero aún la respuesta que ellas estaban dando a Faraón no era 100% verdad. No era verdad que cada uno de los partos cuando ellas llegaban ya la mujer había dado a luz. Nosotros no nos podemos ir a la religiosidad de, te lo voy a poner de esta manera, en los tiempos del Holocausto, muchas personas escondieron judíos para que no fueran exterminados y para poder esconderlos tuvieron que mentir. ¿Tú crees que Dios los condenó por mentirosos? La palabra de Dios en el Proverbios nos dice que Dios condena a los labios mentirosos, pero cuando habla de labios mentirosos se refiere a personas que viven hablando mentira a diestra y a siniestra. Pero si a través de una verdad a medias pudiera yo utilizar esa expresión, aunque las verdades a medias no existen, si a través de una respuesta astuta como esta, es que tú vas a librar la vida, es que tú vas a librar a los tuyos. ¿Qué tú crees? Que nosotros servimos a un Dios tan cruel que porque tú no digas una respuesta astuta, Él prefiere que maten a uno de tus hijos porque tú tienes que decir siempre la verdad. Eso como que no compagina con el carácter del Dios al que nosotros le servimos. ¿Qué es lo que Dios va a mirar? Siempre, a final de cuentas, Dios mira el corazón. Dios miró el corazón de estas mujeres hebreas, de estas parteras, que lo que estaban buscando era honrarlo a Él, que lo que estaban buscando era preservar la vida de cientos, de miles de bebés. Y Dios miró eso, y Dios respaldó eso, y Dios honró eso. El Dios al que nosotros le servimos no es un Dios religioso, ni es un Dios o sea, no quiero tampoco que te quede la idea de que, bueno, yo puedo decir mentiras dependiendo si me conviene. No. Ellas, al momento de ellas decir esta respuesta sabia, ellas no estaban buscando una ganancia propia. Ellas no le estaban diciendo para tener un beneficio personal. Ellas estaban buscando preservar la vida de muchos inocentes. Entonces, nosotras hoy en día estamos viviendo en una sociedad en la que en un momento determinado, ¿quién quita que podamos estar en la posición de púa y de cifra? ¿Quién sabe si Dios nos ha puesto en una posición de influencia? Porque ellas tenían una posición donde tenían contacto con alguien de influencia, con Faraón mismo. Y quién sabe si Dios para este tiempo nos ha llamado para preservar la vida de aunque fuere uno. En el caso de ella fue de miles. Y si Dios te trajo en este tiempo de tu vida, en esta generación, para tú preservar la vida
de solo uno, habrá valido la pena solo para ese uno. Vamos a orar al Señor para que nos dé la valentía que les dio a Cifra y a Púa, que nos dé la astucia para nosotras poder navegar las aguas tumultuosas de autoridades que en un momento determinado nos piden cosas que son totalmente contrarias a los principios bíblicos. Tú puedes ser luz en ese lugar, tú puedes ser la sal, el testimonio que Dios ha enviado a ese lugar para que su nombre sea glorificado, para preservar la vida de muchos, para preservar el empleo de muchos tal vez. No subestimes eso y no justifiques el tomar una decisión errónea, el tú tomar una postura incorrecta, el tal vez tú ser la verduga de tus jefes, el de tú ejecutar de manera injusta leyes bajo la excusa de él me dijo que lo hiciera. Eso no va a ser excusa delante de Dios para ti. Tal vez estás en una posición de recursos humanos en la que te toca calcular prestaciones laborales, donde tu jefe te dice no lo hagas así, hazlo de esta manera. Haz lo que Dios dice que debes de hacer y Dios te va a honrar y te va a ayudar a dar la respuesta astuta a tu empleador para que ni el empleo tuyo peligre, ni las prestaciones o la integridad o los beneficios del otro tampoco peligre. El Dios al que le servimos es un Dios justo, es un Dios bueno, es un Dios que guarda a los suyos, que cubre, que preserva. Pero está en tus manos tomar la decisión de a quién le vas a temer más, a tu jefe directo o al Dios vivo al quien le sirves. Dios es contigo, Dios es por ti. Créele a Dios. Dios te quiere ayudar en medio de esta circunstancia a tú tomar esas decisiones difíciles, pero necesarias que debes de tomar en tu vida. Yo te animo a orar, a venir delante del Señor en oración y decirle, Señor, ¿para qué tú me trajiste a esta posición? ¿Qué tú quieres que yo haga? Y déjate guiar por el Espíritu Santo. Él quiere hacerlo. El deseo del corazón de Dios es guiarte a tomar las decisiones más sabias, tanto para ti como para aquellos en los cuales tú ejerces influencia. Doy gracias a Dios porque me ha permitido discutir este tema contigo, un tema ciertamente difícil porque trae consigo tomar decisiones que no son cómodas, decisiones difíciles, decisiones en las que mucho pudiera estar en juego desde tu lado. Pero créele a Dios, Él es contigo y Él es por ti. Gracias por haber estado conectada con nosotros, gracias por haberte quedado todo este tiempo. Por favor, recuerda enviar tus comentarios, recuérdanos desde dónde nos escribes, desde dónde nos ves, para nosotros poder saludarte en nuestro próximo episodio. Gracias una vez más por haber estado conectada. Que sea hasta la próxima, si Dios lo permite. Que el Señor te bendiga.